explicaremos el estándar 110, la evolución de la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura militar de Primo de Rivera, que va desde 1923 hasta 1930, se presentó al país por medio de un manifiesto con pretensiones regeneracionistas y que tenía algunos elementos de imitación del régimen fascista italiano, tan admirado por Primo de Rivera, como es el llamamiento a la virilidad, el patriotismo y el militarismo. Tengamos en cuenta que Mussolini llega al poder en 1922. La dictadura tuvo dos etapas. La primera etapa, el directorio militar, sería una etapa con un régimen de carácter interino para resolver los problemas del país. Segunda etapa, directorio civil. Institucionalizaría el régimen, centrándose en cuestiones económicas y sociales. Desde los inicios de la dictadura fue constante la colaboración con la monarquía. De hecho, la caída de la dictadura llevará aparejada la de la propia monarquía poco después. Alfonso XIII aceptó la propuesta de nombrar ministro único a Primo de Rivera, a quien asistiría a título consultivo un directorio militar, desde 1923 a 1925, compuesto exclusivamente por jefes del ejército. Era, por lo tanto, una dictadura de índole plenamente personalista. Primo de Rivera siguió una política en la que pretendía acabar con el régimen anterior y entre las primeras medidas del directorio están: A. Suspensión del régimen constitucional de 1876. B. Disolución de las cámaras legislativas, Congreso y Senado. C. Sustitución de todos los gobernadores civiles por jefes militares que asumieron el poder en las provincias. D. Disolución de los ayuntamientos. Cese de los concejales sustituidos por juntas de vocales elegidos entre los mayores contribuyentes. E. Trataba de eliminar el caciquismo por medio del Estatuto Municipal de 1924 y de otro provisional. F. Decreto de incompatibilidades, por el que nadie que hubiese sido ministro o alto funcionario podía estar en el consejo de administración de una empresa contratada por el gobierno. G. Prohibición de las actividades de partidos políticos y sindicatos. H. Suspensión de las garantías constitucionales sobre el tiempo de detención, mandamiento judicial, libertad de domicilio, asociación, reunión, expresión. Todo ello con una férrea censura para evitar críticas a la dictadura. El directorio afrontó también la solución de los problemas de orden público, que había sido una de las principales preocupaciones políticas de los anteriores gobiernos, especialmente el caso catalán. Mantuvo en vigor durante meses la declaración del estado de guerra, adoptó medidas represivas contra organizaciones obreras como la CNT y promovió, con poco éxito, la extensión del sometén catalán como instrumento de control social. El propio Primo tomó el mando de la guerra de Marruecos, asumiendo el cargo de alto comisionado. El éxito en esta etapa final del conflicto solo se entiende por el apoyo francés en el desembarco de Alhucemas, 1925, que fue el gran éxito de la dictadura y dio gran prestigio a Primo. El directorio militar evolucionó hacia un directorio civil desde 1925 a 1930, que vendría a sustituir al militar. Esta decisión representaba un hecho nuevo. La dictadura, que nació con la idea de provisionalidad, quería estabilizarse como un régimen permanente. Está constituido por Viejos amigos de Primo como Martínez Anido, nuevos políticos como Calvo Sotelo, representantes de la oligarquía tradicional como el conde de Gualadorce. Los elementos clave para la ejecución de la política de la dictadura y con lo que pretendía darle un halo democrático eran la Unión Patriótica, un partido único, elemento que vuelve a recordar al fascismo, que intentaba agrupar a la sociedad en torno al ideario monárquico y aparentemente democrático, y la Asamblea Nacional Consultiva, creada en 1927, como una cámara de representación que permitiese dar una imagen de constitucionalidad a la dictadura. Tenía un carácter consultivo. También se creó un sindicato vertical, la Organización Corporativa Nacional, 1926. Durante el directorio civil se contará con el apoyo del Partido Socialista Obrero Español, desde 1925 a 1928. Económicamente, A. Se benefició de la buena coyuntura nacional. B. Orientó la política económica a medidas proteccionistas. C. Dirigismo estatal y fuerte intervencionismo. Fomento del desarrollo industrial por medio de las leyes de monopolio estatal, decreto de protección de la industria nacional. D. Fomento de las obras públicas. En general, estas políticas conllevaron un aumento del déficit, que se maquilló en la contabilidad oficial, pero también implicó una modernización de España. A mediados de 1928 se hizo patente la decadencia de la dictadura, que evolucionaba hacia su final. Se explica por varios factores. En primer lugar,
el creciente aumento de la oposición al régimen que abarcaba un amplio espectro político: republicanos, anarquistas, comunistas, nacionalistas, estos con graves tensiones en Cataluña, estudiantes e intelectuales. Recordemos el destierro de Unamuno y las huelgas por el proyecto de reforma universitaria en el curso de 1928-1929. En segundo lugar, creció el descontento de un sector del ejército por las arbitrariedades de Primo de Rivera y la disolución del cuerpo de artillería, que se manifestará en la Sanjuanada de 1926. En tercer lugar, veremos crecientes dificultades presupuestarias del Estado, endeudado e incapaz de realizar una reforma fiscal que estableciera un impuesto único y progresivo sobre la renta debido a la imposición de las clases acomodadas. La Exposición Universal de Sevilla, en 1929, que el dictador organizó por una cuestión de prestigio, aumentó la deuda, así como el inicio del crack de 1929. Por último, la reaparición de los conflictos sociales con movimientos huelguísticos motivó que los socialistas le abandonaran. Como consecuencia de las cada vez mayores críticas a la dictadura y de una grave enfermedad, Primo de Rivera presentó su dimisión a Alfonso XIII el 28 de enero de 1930, quien se apresuró a aceptarla, presionado por los políticos conservadores y liberales que deseaban volver al parlamentarismo. Primo de Rivera se exilió a París, donde moriría en abril de ese mismo año. Ante el fracaso de la dictadura, Alfonso XIII quiso volver al parlamentarismo y nombró jefe al general Berenguer, con la tarea de convocar elecciones, reponer la Constitución de 1876 y salvar la figura real, cada vez más impopular por considerarla copartícipe de la dictadura de Primo. Berenguer mantuvo un régimen dictatorial suavizado, conocido como la dictablanda. Recibió constantes críticas desde muchos sectores, sobre todo desde los intelectuales, como por ejemplo está el célebre artículo El error Berenguer, de Ortega y Gasset. En agosto de 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián entre todos los opositores republicanos, socialistas radicales, catalanistas de izquierdas. La CNT no participó, pero sí dio su adhesión. Acordaron poner fin a la monarquía e instaurar la república. Si el Pacto de San Sebastián representa la vía política hacia la Segunda República, la vía insurreccional la representará la sublevación de Jaca en diciembre de 1930, cuyos líderes fueron ajusticiados. En enero de 1931, el rey nombra al almirante Aznar, quien convoca elecciones municipales. Las mismas se convertirán en un auténtico plebiscito sobre la monarquía. Se celebraron el 12 de abril del 31. Los candidatos firmantes del Pacto de San Sebastián ganaron en las grandes ciudades, pero en el cómputo de España hubo más concejales monárquicos. Con todo, el 13 de abril se producen de manera espontánea multitudinarias manifestaciones en las principales ciudades. Ante esto, el ministro de Estado, el conde de Romanones, aconseja al rey salir de España. Alfonso XIII primero consulta al general Sanjurjo, jefe de la Guardia Civil, acerca de su disponibilidad para defender la corona, y este se niega. El día 14 de abril del 31, Alfonso XIII suspende su potestad real y emprende el camino del exilio. Comienza con ello la Segunda República Española.